¿Qué tal, hermanos? Buen día. Les saluda a su amigo Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les saludo con mucho afecto y cariño, dándoles gracias por acompañarme en este momento de oración en el que vamos a meditar la palabra de Dios. Y los invito a los que no se han suscrito al canal que lo hagan, ya somos 58. Espero que poco a poco sigamos creciendo en esta comunidad en el que nos reunimos a meditar la palabra de Dios para conocer más al Señor, para amarlo más, sobre todo para sentir más su amor en nuestro corazón y poder vivir de acuerdo a lo que Él pide de nosotros. En este martes 9 de marzo del 2021 vamos a meditar en la primera lectura el profeta Daniel, capítulo 3, versículo 25 y del 34 al 43. Y aquí nos empieza hablando de Azarías, una oración muy hermosa, penitencial, que nos remite también a los requisitos que nos piden para la confesión. Azarías era uno de los tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, que fueron obligados, querían ser obligados a renegar de su fe, y ellos por defender su fe fueron arrojados al horno, al fuego del horno, pero el Señor, viendo su fe, los libró de ese fuego y no permitió que les pasara nada. Hoy Azarías hace una oración penitencial muy hermosa que nos enseña a nosotros cómo hacerlo cuando necesitemos reconciliarnos con Dios. Son 5 puntos los que tiene esta oración. Primero, reconocimiento del pecado. Dice, estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos frágiles, reconocer que de hecho cuando iniciamos la celebración eucarística o la celebración de la palabra, siempre después del saludo y las intenciones, pues el siguiente punto es el reconocimiento de nuestros pecados en el acto penitencial. El segundo punto que pone aquí esta oración es expresar ese arrepentimiento. O sea, no nada más es reconocernos pecadores, sino expresarlo. Dice, acepta nuestro corazón dolorido como un sacrificio de carneros y toros. O sea, no te vamos a ofrecer un sacrificio de animales, pero te ofrecemos el sacrificio de nuestro corazón dolorido por este pecado. O sea, ese es otro de los requisitos para una confesión, sentir dolor por nuestros pecados. O sea, reconocer el pecado y sentir dolor por él. Y el tercer punto, que también es requisito en la confesión, es tener un propósito de cambiar. Y dice aquí, ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. O sea, estos pasos son necesarios porque no basta reconocer el pecado, hay que sentir dolor por él y arrepentimiento, y sobre todo que esto implique un cambio en nuestra vida, o sea, el propósito de no volver a pecar. Y luego el cuarto dice aquí, confía en la bondad de Dios. No nos abandonas, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. O sea, todo este hecho de acercarnos con un corazón contrito al Señor es confiando en su misericordia y en su amor que siempre perdona. Y también aquí algo que hace es pedir intercesión. Dice aquí, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar. O sea, esa petición de perdón y esa confianza en su misericordia puede ir acompañada de la intercesión. Nosotros sobre todo siempre pedimos la intercesión de María Santísima, pero tenemos muchos santos que fueron amigos de Dios que pueden interceder por nosotros. Y confiados en esa misericordia que el Señor siempre nos perdona, también tenemos el compromiso de perdonar, y Pedro lo sabe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35, es el pasaje en el cual Pedro le pregunta al Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 70 veces? ¿Hasta 7 veces? ¿Por qué pregunta Pedro esto? Porque a lo mejor Pedro quería quedar bien con Jesús, porque si bien es muy difícil perdonar una vez, 2 veces, 3 veces, pues perdonar 7 veces como que es ya, ¿verdad? Ya te perdonó mucho. A la octava, ahora sí vas a ver cómo te va. Pero la respuesta de Jesús pues siempre sorprende y dice, no solo, Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, eso quiere decir siempre. Y para poder explicárselos todavía mejor, Jesús le cuenta una parábola.
Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Y fíjense cómo Jesús siempre en su infinita sabiduría sabe cómo llevar a cabo, hacernos entender esto, porque a veces para poder explicar algo acudimos a ejemplos extremos. Y miren aquí cómo el Señor nos presenta dos casos. El rey primero manda a un servidor, que le llamaremos servidor 1, y le pide, exige el pago del servicio, el pago de la deuda. Y entonces, por otro lado, vamos a ir comparando las mismas situaciones. Este servidor 1 tiene un compañero, pero fíjense aquí lo importante es cómo Jesús pone los extremos. Dice que este servidor 1 le debía muchos millones. Le debía muchos, era una deuda muy grande, de hecho impagable. Muchos millones era imposible que se lo pagaran ni en toda su vida. Y este siervo 1 tiene un compañero que dice aquí que le debe poco dinero. Entonces, perdón. En el segundo punto, el rey exige el pago del servicio y el servidor también le exige el pago a su compañero. Entonces, el servidor suplica y dice, aquí lo importante es que también el compañero le suplica a su servidor, a su compañero, pero lo usan exactamente las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y te perdonaré todo. O sea, Jesús pone como para ver la magnitud de lo injusto de este servidor 1, que cuando él le dice estas palabras al rey, ten paciencia conmigo y te lo perdonaré y te lo pagaré todo, el rey no solamente le perdona la deuda, sino que lo deja libre. Y en cambio, este otro mal servidor, cuando a ese compañero le dice esas mismas palabras, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, casi lo quiere ahorcar del cuello y lo entrega a la autoridad para que lo metan en la cárcel hasta que pague todo. Y entonces, obviamente, los compañeros que ven eso van y le dicen al rey. Y el rey vuelve a llamar al siervo y le dice, fíjese, vuelve a llamar al siervo y le dice, para decirle las mismas palabras, le dice, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Si se fijan, esto nos remite al Padre Nuestro. Siempre decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y realmente eso no lo ponemos en práctica. Nosotros hemos sido perdonados mucho. Dios si tú ves tu historia, o sea, ve a Jesús en la cruz. Es un daño muy grande el que le hicimos y sin embargo Él nos perdona. Y muchas veces lo que nos debe o la deuda de nuestros compañeros no es tanta y sin embargo nos cuesta perdonar. Pero aquí lo importante son las palabras duras que dice Jesús al final. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Entonces, mis hermanos, hoy estamos llamados al perdón, a perdonar como hemos sido perdonados por Jesús. Pero ya lo he dicho otras veces, es importante, el Señor no quiere que perdones simplemente por obligarte a perdonar, sino porque te ama, porque ese perdón te va a hacer mejor a ti que a la otra persona. La otra persona ni se acuerda a lo mejor del daño que te hizo y tú lo estás machacando en tu corazón. Hoy es el momento para que pongas tu corazón herido en las manos de Dios, que le pidas que te ayude a perdonar. A veces dicen perdono pero no olvido y dicen, entonces no estás perdonando. Ese es el verdadero perdón, mis hermanos. Cuando a ti se te olvida, no tiene mérito que perdones porque dices, pues quién sabe, ni me acuerdo qué me hizo. Pero cuando tú dices, tengo el dolor aquí de lo que me hiciste, pero aún así te perdono, porque Dios me ha perdonado mucho más a mí. Ese es un verdadero perdón de corazón como el que Jesús nos pide. Empecemos este día, si continuamos en este camino cuaresmal, purificando nuestro corazón, quitando ese rencor y ese odio que no nos deja amar como Dios quiere que amemos, y pongámoslos en manos de Dios. Él es el único que puede obrar en nosotros lo que nosotros no podemos. Perdonar 7 veces es muy difícil, perdonar hasta 77 veces es casi imposible, pero recuerda que lo que no es posible para nosotros, para Dios no hay imposibles. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y recuerda, Dios te ama
y Dios quiere que seas feliz.